pedirle que me acompañe en una breve oración antes de iniciar con este tiempo, con el mensaje de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos, oh Dios, que hoy están conectados y por los que no, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, buscar conjuntamente, Señor, este tiempo, Señor, de tu presencia. Te damos gracias, oh Dios, y pedimos, Padre Santo, que esta palabra que tú, Señor, has puesto en mi corazón, Señor, sea esa palabra que necesita escuchar, Señor, este corazón, que necesita escuchar, Señor, esta persona que está sedienta, que está, Señor, buscando una respuesta tuya, Señor. Que hoy, la palabra de hoy, Señor, nos bendiga, nos confronte, Señor, y nos haga acercarnos a ti, Señor. Gracias te damos porque nos permites, oh Dios, buscar de ti, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, oh Dios, o te pido de una manera especial, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando mi vida, Señor, que sea, Señor, guiándome en medio de este tiempo. Padre de gloria, me dispongo como ese instrumento útil en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad y no la mía. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias nuevamente y les invito, ¿verdad?, a que tengan abiertas sus Biblias, porque vamos a estar buscando algunos pasajes bíblicos y es importante que podamos referir lo que vamos a conversar, lo que vamos a decir a la luz de la palabra de Dios. Y el título de esta semana, ¿verdad?, le pusimos El fracaso del cristiano. Y el título, ¿verdad?, podría sonar un poco ofensivo para muchas personas, pero el término fracaso nos obliga a examinar la vida cristiana como seguidores que somos de Cristo, que estamos llevando y que muchos consideran normal. Quizás llevamos una vida que pensamos que es normal, pero no lo es, ¿verdad? A la luz de la palabra, cuando confrontamos nuestra vida con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que quizás no estamos llevando el camino correcto. La semana pasada iniciamos una serie de predicaciones que nos llevan a reflexionar acerca de la vida en el Espíritu. Y yo pregunto, hermanos y amigos, yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿la vida en el Espíritu para un creyente será de fracaso o será de victoria? La pastora Yendri la semana pasada nos hablaba de algunos aspectos que Dios espera de nosotros, sus hijos, y puedo rescatar algunos de ellos. Humildad. De acuerdo a Mateo 11:29, ¿verdad? El Señor dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero también nos hablaba del amor, ¿verdad? ¿Y cuál amor? ¿Verdad? Referido a Mateo 9:36. Al ver las multitudes, dice que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas, estaban desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Entonces estamos hablando de ese amor que es un amor compasivo. Pero también nos hablaba de santidad, ¿verdad? Y recordando ese pasaje de Primera de Pedro 1:16, que dice, sed santos porque yo soy santo. Y esto es palabra de Dios, es lo que Él espera de nosotros, santidad. Pero también hablaba de la comunión y nos decía que Jesús, ¿verdad?, se retiraba a lugares apartados para orar porque tenía ese tiempo de comunión con su Padre. Adicionalmente a esto, Yendri terminó también hablando acerca de Miqueas 6:8. Y este texto bíblico lo que nos dice es, y lo leo textual porque me gusta montones lo que dice este texto, dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno, lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, rápidamente yo resumo, ¿verdad?, que la humildad, el amor, la santidad, la comunión, el hacer justicia y la obediencia son algunas de las características propias de Jesús y que Dios espera que nosotros podamos
ejemplificar o podamos seguir los pasos de Jesús, ¿verdad? Ese es nuestro modelo. Cuando hablamos de Jesús tenemos que referenciarlo a Él como nuestro modelo, y es justamente lo que hoy necesitamos recordar para justamente hablar del tema de esta mañana. Cuando hablamos de fracaso, tenemos que entenderlo, tenemos que entender el fracaso como la falta de victoria. Para una sociedad tan competitiva como en la que nosotros nos desenvolvemos, donde vivimos el día de hoy, el fracaso es uno de esos grandes obstáculos con los que nosotros tenemos que lidiar día con día, ¿verdad? Tenemos que saber cómo sobrellevarlo y aprender de ello para no cometer los mismos errores y que podamos crecer a partir de los fracasos. Esto tiene que ver ahora con los estándares cada vez más altos que definen a la sociedad. Y muchas veces la sociedad pone estándares muy altos, ¿verdad? Cada vez más altos, de acuerdo a lo que la sociedad considera como lo que es exitoso. Y que eso también genera mucha frustración a muchas personas cuyas expectativas de alcanzar esos estándares se vuelven cada vez más lejos, ¿verdad? Muchas personas se sienten fracasados por no haber podido estudiar la carrera que querían, o por no haber podido alcanzar el sueño de jugar en el equipo profesional de fútbol, o porque no pudieron haber comprado su casa o su carro del año. Muchos otros también se sienten fracasados porque quizás en su vida no pudieron tener hijos, o porque pudieron tener hijos y esto, ¿verdad? Lo vieron como un obstáculo para poder alcanzar lo que querían hacer. Otros se sienten frustrados o fracasados porque sus relaciones sentimentales o sus matrimonios colapsaron. Hay una estrecha relación entre el fracaso y la desilusión. Y en muchos casos extremos, ¿verdad? Esto viene a desencadenar en depresiones profundas, ¿verdad? Ante la imposibilidad de conseguir o alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Incluso hay un calificativo que tiene un carácter de insulto y que muchas veces usamos y qué cuidado tenemos que tener con esto, hermanos, porque muchas veces nosotros usamos este calificativo de fracasado. Y que tristemente viene a marcar a muchas personas. Es una etiqueta que es difícil de sobrellevar. Cuando a alguien le ponen esa etiqueta, cuando lo marcan de esta manera, ¿verdad? Cuando usted se lo cree, el problema no es que lo etiqueten, el problema es que usted lo crea, ¿verdad? Esto viene a ser difícil de sobrellevar y pone una cuesta arriba al poder llevar o sobrellevar y sobreponerme al fracaso. Hay muchos ejemplos de personas que fueron etiquetadas con este fracaso y quisiera mencionarle algunos de ellos rápidamente. Le cuento que muchos yo creo que conocen este nombre cuando uno habla de Walt Disney, ¿verdad? Muchos lo conocen, ¿verdad? Por los famosos parques de diversiones o por la gran cantidad de películas que llevan esa marca, ¿verdad? Pero lo cierto es que Walt Disney inició trabajando en un periódico del que fue despedido. Y vean qué curioso y vean qué interesante, porque a él lo despidieron de este periódico porque decían que tenía falta de imaginación y de buenas ideas. Vean qué ¿verdad? Irónico, ¿verdad? Falta de imaginación y buenas ideas, ¿verdad? Así que vemos, así como vemos, ¿verdad? La palabra fracaso estuvo presente inicialmente en la vida de este hombre, ¿verdad? Otro que fue etiquetado con esta marca de fracasado fue el famoso inventor Thomas Alva Edison. Para inventar la bombilla, ¿saben cuántos experimentos o cuántas pruebas tuvo que hacer antes de poder tener la bombilla funcionando en sus manos? Bueno, cuenta la historia de que tuvo que hacer más de 1000 intentos, ¿verdad? Tantos que los que trabajaban con él, sus discípulos, le preguntaban que si no se desanimaba de tantos fracasos.
Vean qué difícil, ¿verdad? Sin embargo, él consideraba, y vean qué lindo, porque él consideraba que cada intento fallido, ¿verdad? Lo que otros decían que era un fracaso, él sabía y decía que era un motivo más. Él sabía, con cada intento fallido, él sabía, aprendía algo, y era qué era lo que no tenía que hacer, ¿verdad? Para que la bombilla funcionara. Entonces él lo veía como una oportunidad, y gracias a su pasión y a no dejarse hundir en el fracaso aparente, ¿verdad? Hoy tenemos una gran cantidad de inventos y creaciones que dejó como legado este hombre, y que dentro de ellos se encuentran la famosa bombilla ¿verdad? Que durante años, ¿verdad? Nos ha alumbrado en nuestras casas. Así hay muchas personas que pudiera mencionar que convirtieron sus fracasos en oportunidades para reinventarse y salir transformados de una manera positiva. A esto se refiere el concepto de resiliencia que hemos venido hablando a lo largo de los domingos atrás. Ese concepto de resiliencia que nos dice que es la capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentar las adversidades, pero no solamente enfrentarlas, sino salir transformados a partir de estas adversidades que podamos enfrentar, salir transformados de una manera positiva. Y quisiera que nos podamos enfocar específicamente en el fracaso en la vida cristiana. Y yo me pregunto, ¿es apropiado hablar del fracaso en la vida cristiana? Para poder responder esta pregunta, hermanos, debemos de preguntarnos primero cuáles son esos estándares que definen las metas de la vida del cristiano. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros, sus hijos, sus discípulos? Y que es justamente lo que vimos la semana pasada, y que se resume, yo resumo todo eso que hablamos al principio en una gran palabra que se llama santidad. Y es interesante porque para poder definir si hemos fracasado o no, tenemos que medirlo con base en algo. ¿Cuáles son esos objetivos? Si logré esos objetivos, pues fui victorioso. Si no lo logré, entonces fracasé en mi intento de hacerlo. Pero teniendo esto en mente, ¿verdad? La palabra del Señor o la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que esto que Dios espera de nosotros, y que es ese estándar, ¿verdad? En la meta, que es la meta en la vida de los cristianos, es la santidad. Recordemos aquel texto bíblico que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, yo resumo la vida del cristiano, o por lo menos resumo esos estándares, ¿verdad? Que vimos al principio, de humildad, de amor, de comunión, etcétera, como parte de esa vida de santidad. Este estándar de santidad no es algo que Dios varíe o cambie. O sea, no es algo que hoy el Señor dice, el nivel de santidad que pido para mis hijos es de este tamaño, y el día de mañana dice, no, tiene que ser de este otro. Si ustedes se ponen a ver, el Señor no varía eso con el tiempo, y la verdad que está en la Biblia y que todo cristiano está comprometido a vivir no ha variado como parte de nuestra vida regenerada una vez que hemos decidido seguir a Cristo. Cuando usted decide, cuando usted le abre su corazón al Señor, inmediatamente la palabra de Dios es clara, pone una serie de cosas que Dios espera de nosotros. Empezamos en un proceso. Ese proceso se llama un camino de santidad. Y hay un escritor que se llama J.A. Wood, dijo que un deseo de ser santo es lo que brota del corazón, o es de una manera espontánea en el corazón de una persona regenerada. Cuando una persona recibe a Cristo, hay un deseo que brota en nuestro corazón de buscar agradarle, de buscar una vida de santidad. Entonces, la norma, y quiero que pongan
me sigan en esto, que me pongan atención en esta frase. La norma o el estándar por la cual hay que medir la victoria o el fracaso de la vida cristiana es la santidad de corazón y de vida. Quiero repetirlo para que usted pueda recordar esta frase. La norma o el estándar por la cual hay que medir, por la que yo puedo medir si estoy viviendo una vida de victoria o una vida de fracaso en la vida cristiana, es la santidad de corazón y de vida. Esto está definido, hermanos, por este gran mandamiento que Jesús nos dejó. Amor perfecto hacia Dios, pero también hacia el prójimo, hacia los demás, ¿verdad? La victoria de la que nosotros hablamos no está asociada a una vida sin problemas o a una vida sin dificultades o de cualquier tipo, porque esta tampoco está ligada a esa falsa prosperidad que muchas veces nos dicen que tenemos que tener victoria y que si no somos prósperos no somos victoriosos. No me refiero a eso, porque eso no es lo que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que nos revela es que la victoria de Cristo está relacionada, o esa victoria que nosotros como cristianos, como hijos de Dios debemos de tener, está relacionada a esa victoria frente al pecado. A eso se refiere. De la Biblia podemos extraer dos grandes enseñanzas. Primero, todo cristiano puede vivir victoriosamente desde el momento de su conversión, en el sentido de mantener su propósito de vivir para Dios y de buscar la santidad desde un inicio. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Segundo, todo cristiano puede vivir victoriosamente en el sentido de que puede, y no solamente puede, debe también evitar las prácticas del pecado conocidas. Quizás ustedes se puedan preguntar o me puedan decir, pastor, pero es que eso es muy radical. Pero vean lo que dice la palabra del Señor, y leo para ustedes en 1 de Juan 3, versículos del 6 al 10. 1 de Juan 3, versículos del 6 al 10. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y pongan atención a esta parte. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Entonces vean qué radical es el apóstol Juan hablando acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. No hay puntos medios, no hay una parte ahí donde podamos decir que hay un segmento gris ahí. El apóstol es claro: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Y cómo se manifiestan los hijos de Dios? Pues, o cómo identificamos a aquellos que son hijos de Dios y hijos del diablo. Lo dice claramente: todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Y si no es de Dios, es de nuestro enemigo, el diablo. Lo que este texto nos dice es que es imposible pecar, hermanos, es imposible pecar, pero pecar deliberadamente, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, no podemos pretender, no podemos pensar
que podemos pecar deliberadamente. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón que ahí mismo en este texto lo dice. La simiente de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? Si no es el Espíritu Santo, la semilla que ha sido depositada en nuestro corazón y que hoy vive en nosotros, permanece en nosotros. El apóstol Juan es muy directo y claro cuando describe que todo aquel que pertenece en él no peca. Si nosotros somos de Dios, no pecamos deliberadamente. Si alguien dice ser cristiano, pero peca adrede, ¿verdad? Premeditadamente, de manera voluntaria, es un mentiroso y se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Porque no ha tenido un encuentro real con el Señor. Ahora, quisiera hacer una aclaración acá. Porque no es que los cristianos no pequemos. Entienda bien, no es que los cristianos, no es que los que somos hijos de Dios no pecamos. Todos los días pecamos, de palabra, de acción, de pensamiento, de omisión. Todos los días, hermanos, pecamos. Mientras estemos en este estuche, en este cuerpo mortal y vivamos en este mundo infectado, no solamente de coronavirus, porque eso es el menor de los problemas. El problema más grande que tiene este mundo se llama pecado. Y mientras nosotros vivamos en este mundo infectado de pecado, vamos a ser influenciados por él. La diferencia es que a pesar de que nosotros podemos pecar, ya no vivimos atados al pecado, ya no vivimos al servicio del pecado. Ahora somos libres, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Romanos capítulo 6 verso 11 dice la palabra: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo, vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el versículo 14 de ese capítulo 6 de Romanos también dice: el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Amén, gloria a Dios. Ya no va a tener poder sobre nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, hermanos, puede que nosotros cometamos pecado, pero vamos a ver, vamos a ser testigos que cada vez va a ser menos, con menos frecuencia, porque el Espíritu Santo va transformando nuestro carácter y lo va haciendo más semejante al carácter de Dios, de Cristo. El corazón del cristiano, los hijos de Dios llenos de agradecimiento, desean obedecerle. Esa es la reacción natural. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón? Queremos agradarle en todo, queremos hacer su voluntad. Por eso cuando nosotros fallamos, ay hermanos, qué duro es cuando nosotros fallamos. Porque hay algo dentro de nosotros, y ese algo dentro de nosotros es esa simiente, es esa semilla, es el Espíritu Santo que nos confronta y que nos vuelve otra vez a Dios en arrepentimiento. En Primera de Juan capítulo 1 versos 8 y 9, Primera de Juan capítulo 1 versos 8 y 9, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo y nos estamos engañando. Y la verdad, el Espíritu de Jesús no está en nosotros. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, ay hermanos, si nosotros nos humillamos, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice su palabra, si nosotros nos humillamos y confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy, gloria al Señor en esta palabra, hermanos. Entonces, ¿saben? Puede que nosotros podamos fallar. Y en ocasiones vamos a fracasar en nuestro proceso de santidad.
Pero si en humildad nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados una y otra vez, el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuevo, para levantarnos, para limpiarnos una vez más. Aquí me acuerdo, ¿verdad? No sé, probablemente cuando yo era pequeño, y ahora que está mi mamá acá en este lugar, tal vez se acuerde, pero quizás en algún momento nos ponían bien bonitos, nos ponían la mejor ropa, nos ponían la colonia Menem, ¿verdad? Nos entalcaban todos porque tal vez íbamos para algún lugar y cuando se daban cuenta, ¿verdad? En algún descuido nos íbamos y nos tirábamos al piso, nos íbamos a la afuera y cuando veníamos todos sucios. Y otra vez, ¿verdad? Ahí tenían, ¿verdad?, que volvernos a limpiar y volvernos a... Y yo creo que eso, ¿verdad? Qué paciente es el Señor, porque todos los días, a cada momento, sabemos que hemos sido revestidos nuevamente por esa sangre preciosa del Cordero que nos limpia de todo pecado. Pero volvemos, hermanos, volvemos a revolcarnos muchas veces en el lodo cenagoso. Y ahí está el Señor amoroso otra vez, limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra vida. Señor, gracias, gracias, gracias porque Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de nuevo. Su sangre preciosa nos limpia una vez más. Quisiera traerles rápidamente el caso de los discípulos de Cristo, porque muchas veces nosotros pensamos que esto no le sucedió a estas personas o a otros que la Biblia nos menciona, y podría haber traído muchos ejemplos, pero quisiera traerles a ustedes en esta mañana el caso de los discípulos. Podríamos pensar que ellos, por la cercanía que tenían con Jesús, no tuvieron esos fracasos en sus procesos, ¿verdad? Pero no fue así. Y ellos también, al igual que los cristianos de hoy, al igual que usted, al igual que yo, que estamos viviendo procesos, que estamos viviendo batallas internamente. Dios sabe cuáles son esos desiertos que usted está pasando y que yo, hermanos. Al igual que nosotros, ellos también tuvieron que pasar. Y dice que tuvieron fallas, que les hicieron también flaquear en su fe en varias oportunidades, y menciono solamente tres cosas. En varias oportunidades Jesús les exhortó por tener una dureza de corazón. Tenían el corazón duro, hermanos. Habían ellos un letargo espiritual o algo, no sé, que les impedía crecer. Eran incrédulos. En Marcos 6:52, vean, el Señor los exhorta y les dice, más bien su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Tenían al Maestro ahí a la par, tenían su enseñanza, habían caminado con Él, habían comido con Él, habían dormido con Él, y aún así su corazón estaba endurecido. Ellos también dice que tenían un espíritu de rivalidad y de egoísmo. Había una disputa interna entre ellos para ver cuál de ellos iba a ser el mayor. En una ocasión, vean, se le acerca a Pedro, ¿verdad? El famoso Pedro se le acerca y le dice, hey, nosotros lo hemos dejado todo. Y ahora, pues, ¿qué pues tendremos? ¿Cuál va a ser nuestra parte? Pues hermanos, créanme que ellos también habían sido infectados por ese virus que afecta y mata al mundo en este momento. Y es ese virus que es el virus de proteger tus intereses y que va de la mano con el egoísmo. Cada uno velando por sus propios intereses. Qué triste. Y no hablo solamente de la gente inconversa, hablo a lo interno de la iglesia, donde vemos realmente cómo muchas personas están velando por sus propios intereses. Estamos pensando en nosotros y no en los demás. Pues vean, qué curioso, porque resulta que los discípulos padecían de esto también. Cuando Pedro, después de que Pedro había sido bendecido, cuando el Señor se le apareció nuevamente después de la resurrección, que le dijo, hey Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas?
apacienta mis ovejas. Cuando se levantaron de ahí, Pedro estaba restaurado una vez más. Había sido sanado de todo lo que había acontecido anteriormente. Pero vean qué interesante, porque cuando iba caminando con el maestro, lo primero que le pregunta: hey, ¿y ese que viene ahí atrás qué? Preocupado por el que venía atrás. El egoísmo, la rivalidad. Los discípulos, en la tercera parte o la tercera cosa que quiero rescatar de ellos, dice que los discípulos fracasaron en la crisis. Cuando su amigo, cuando su maestro más lo necesitaba, ¿qué fue lo que hicieron? A la hora del peligro, como dicen, a la hora de los balazos, lo dejaron solo, se esfumaron, su lealtad y su fidelidad quedó perdida. Mateo 25, 26, 56 dice que todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué triste, qué triste. Ahí cuando el Señor más lo necesitaba, ¿verdad? Y como les digo, yo quisiera nada más que ustedes vean como un ejemplo que la Biblia nos enseña de muchas cosas en las que ellos fracasaron. Pero no quiero que nos quedemos ahí. Yo quiero que ustedes hoy puedan identificar conmigo algunos síntomas del fracaso en la vida del creyente. Y saben, un día de estos me llegó una lista de síntomas que para que usted pueda identificar claramente el coronavirus. Creo que es importante que nosotros estemos atentos, que estemos alerta y que podamos identificar cuando se están dando estos síntomas, porque es responsable, ¿verdad? No exponernos ni exponer a las personas que están a nuestro alrededor. Pero de la misma manera, hoy yo quiero traerles a ustedes una lista de síntomas que reflejan el fracaso en la vida de un creyente. Y saben, es importante que podamos identificarlos, porque quizás, como les digo, quizás nosotros estamos viviendo en una vida donde no estamos identificando esos síntomas. Tal vez pensamos que somos asintomáticos, ¿verdad? Como está de moda este término. Pero la verdad es que tenemos que ver al interno de nuestro corazón, identificar si alguno de estos síntomas están tomando parte en la vida de nosotros como hijos de Dios. Y lo primero que quiero rescatar, ¿verdad? Fracasamos primero, cuando no hay un crecimiento en la vida espiritual. Las cosas que lo derrotaban a usted hace 5 años, lo siguen afectando, lo siguen derrotando todavía hoy. ¿Ustedes no creen que algo está mal ahí? Si lo mismo que lo estaba afectando antes, hoy, hace 5 años, hoy lo está afectando, quiere decir que no ha habido un proceso de crecimiento en esa área en su vida. Pilas ahí. No hay, segundo, no hay una firme convicción de seguir adelante con Dios. Y esto lo que refleja, hermanos, es que no hay una estabilidad espiritual. Andamos como un sub y baja. Hoy estamos bien, hoy estamos bajoneados, pero vamos a un culto y ahí me llené, pero llego a la casa y otra vez me caigo, ¿verdad? Queremos huir y queremos dejarlo todo tirado. Cuidado, porque si esto está pasando en su vida, hay algo que no está bien. Las cosas materiales, las cosas materiales ocupan un lugar superior en sus vidas, ¿verdad? Si su tiempo, si sus recursos, si su servicio a Dios no son la prioridad en su vida, créame que entonces usted debe de preocuparse, porque entonces otras cosas materiales están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Por lo tanto, esto es un síntoma de un fracaso en nuestra vida espiritual. 4. Tenemos intereses egoístas. Si usted tiene intereses egoístas que lo dominan, si usted piensa más en usted, en sus parientes, como decía un dicho popular, ¿verdad? Primero mis parientes y después mis dientes, o algo así, ¿verdad? O sea, lo que quiere decir es que primero yo, después los que están a mi alrededor y los demás, no sé, ¿verdad? Que se la jueguen como puedan. Qué triste. El 5º punto, cuando no tenemos un espíritu humilde y perdonador. Yo creo que
Si no tenemos un espíritu humilde, tenemos un espíritu de orgullo que nos impide perdonar, que nos impide ver o aplicar ese amor de Dios, ese amor compasivo hacia los demás, y que no puedo perdonar porque hay orgullo en mi corazón. Sexto, 1, 2, 3, 4, 5. Sexto, sí, cuando no tenemos una real comunión con Dios. Bueno, ¿cómo se da cuenta si usted no tiene una real comunión con Dios? Cuando usted ha dejado de lado la oración, cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no estudia la palabra, cuando usted difícilmente se reúne, cuando hay momentos de comunión en los cultos. Hay una señal de alerta ahí. Si usted ya no tiene ese deseo de buscar de Dios en alguna de estas áreas, ¿verdad? Si usted ora en las mañanas, Señor, bendice este día, gracias, Señor. Señor, gracias por los alimentos, bendícelos en nombre de Jesús, amén. Si ese es su tipo de oración, si usted tiene la Biblia a la par ahí de su cama y tiene que quitarle el polvo cuando la va a leer, cuando la ocupa el domingo, si es que la ocupa, debería de preguntarse, debería de ver y de entender que este es un síntoma que nos lleva al fracaso. Y este último, cuando no compartimos con otros el mensaje del Evangelio. Hoy, hermanos, bueno, cuando esto sucede es porque hay indiferencia en su corazón a la gran comisión. Y es que, saben, lastimosamente se ha vuelto en una gran omisión, porque resulta que el pueblo de Dios piensa que es solamente para algunas personas, que Jesús llegó y le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, pero ellos piensan, o muchas personas piensan, que esto es solamente para algunas personas, pero esto es para todos, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, incluyéndonos a todos, los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos que somos discípulos de Cristo. Y ya para terminar, me voy con esto, hermanos. La vida en el Espíritu para un creyente, ¿se acuerdan? Esa fue la pregunta que hice al inicio. ¿Será de victoria o será de fracaso? Yo quiero decirles con esto que la vida o que el fracaso es inevitable en nuestro caminar cristiano. Nos vamos a equivocar y vamos a fracasar en algunas cosas. Pero la voluntad de Dios, hermanos, y entendamos, esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Creámosle que esto es lo que Dios quiere de nosotros. Es que la vida, con la ayuda del Espíritu Santo, sea una vida de victoria. Y para eso Él ha provisto el medio suficiente para lograr esa victoria. Y ese medio se llama Jesucristo. Primera de Corintios 15:57 dice, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que Él nos da la victoria. Primera de Juan 5:4 dice que porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que los que han nacido de Dios, y espero que usted levante su mano porque estoy hablándole a usted, si usted ha nacido de Dios, tenemos la capacidad de vencer al mundo, y no por nuestras propias fuerzas, no por lo que usted es, no porque usted sea muy carga. No, es justamente por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo y el poder y la guía del Espíritu Santo de Dios. Los fracasos son maestros cuando nosotros aprendemos de ellos, son oportunidades para crecer y empezar de nuevo con nuevas fuerzas. En Proverbios 24:16, y vean lo que dice Proverbios 24:16, porque 7 veces podrá caer el justo, pero ¿qué dice después? Pero otras tantas se levantará. Se nos enseña que aun cuando siendo cristianos, muchas veces vamos a caer, vamos a fallar, vamos a errar al blanco, vamos a fracasar.
Vamos a equivocarnos, sin embargo, hermano, no nos tenemos que quedar ahí. Ahí es donde el enemigo nos quiere ver, ahí es donde el enemigo nos quiere tener bajo sus pies. Pero en el nombre de Jesús nos levantamos en fe, creyendo que Dios ya venció por nosotros. Y la palabra nos dice, este texto nos enseña, ¿verdad?, que tenemos el poder y el derecho de levantarnos, de sacudirnos el polvo, la vergüenza y rehacer nuestras vidas en algo mejor, cimentados en la fe que tenemos en el Hijo de Dios. No importa cuántas veces fracasemos, no importa, Dios siempre estará dispuesto a levantarnos. Dios siempre está ahí para socorrernos, hermanos, una y otra vez. Segunda de Corintios, y este es el último texto que voy a mencionar. 4, versículos del 7 al 9, fue el texto bíblico que leímos al inicio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro, hermanos? Tenemos ese tesoro de la salvación, del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, para que se vea en la excelencia el poder del poder que es de Dios y no de nosotros. Nosotros somos esos vasos frágiles, pero que mora en nosotros la esencia, la presencia, esa simiente santa de Dios. Dice el verso 8 que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Yo quiero hoy invitarle, hermanos, a que usted recuerde esto. Cuando vinimos a los pies de Cristo, Él puso esa simiente en nosotros que nos da poder para vencer, para ser victoriosos ante el pecado. Puede ser que en ese proceso de santidad, en ese camino en el que vamos caminando, donde el Señor nos va perfeccionando a la imagen de ese varón perfecto, puede que en ese camino nos equivoquemos, puede ser que en ese camino nos tropecemos. Pero si el enemigo ha traído a tu vida un rótulo, una marca de fracasado, hoy yo le invito a usted para que en el nombre de Cristo usted se levante, se sacuda, que levante su mirada del suelo y ponga su mirada en Cristo Jesús, en Dios Padre. De ahí es donde viene la ayuda. La ayuda viene del cielo. Y dice la palabra del Señor que Él está dispuesto a levantarnos. Él nos sostiene con la diestra de su justicia. El Señor nos recibe una y otra vez. Eso se llama gracia, hermanos. Eso se llama gracia. Y yo lo invito a usted para que se despoje de toda etiqueta, todo aquel fracaso que usted ha querido venir a traer el diablo a su vida. Que usted entienda que Dios tiene planes de bien para usted y que su voluntad es que usted viva una vida victoriosa. Por eso hoy le animo a que nos unamos en oración. Y si hay algo que usted le haya tenido en el suelo, en el que usted no se haya podido levantar, hoy levántese en el nombre de Cristo. No en su fuerza, es en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Es en esa simiente que Él ha puesto en usted. ¿Le parece si se une conmigo en una oración? Y yo le invito a que usted pueda hacer un examen en cada uno de estos tópicos que dimos acerca de los síntomas del fracaso del cristiano. Si hay alguno de ellos que lo está afectando, pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios que le dé nuevas fuerzas, que renueve un espíritu recto en usted, que vuelva en usted el gozo de la salvación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, venimos delante de ti, mi Dios, dándote gracias, Padre Santo, porque sabemos que en ti tenemos victoria, Señor.
Padre, no importa lo que se ha venido a poner enfrente de nosotros. No importa, Señor, cuántas veces hemos tenido que caernos y tropezar, Señor, pero te damos gracias porque cada una de esas cosas, Señor, nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a madurar, nos han ayudado a entender, Señor, nuestra dependencia de ti, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque tú tienes cuidado de tus hijos, tú tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Gracias porque aún, Señor, cuando hay montañas que se quieren poner enfrente de nosotros, oh Dios, aún cuando hay mares, oh Dios, que parecen impasables, hoy nos levantamos en el nombre de Cristo y declaramos victoria en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, nos das ese poder, nos has puesto en nosotros un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y hoy, Señor, estamos agradecidos nuevamente contigo, Padre, porque sabemos que no caminamos solos, sabemos, oh Dios, que no estamos ahí, Señor, solos en el suelo, Señor, sino que tú nos levantas, Señor, que tú nos sustentas, que nos das nuevas fuerzas, oh Dios, como ese Padre amoroso, Señor, nos recibes una vez más, nos limpias con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor, y que por tu gracia, Señor, nos recibes, nos restauras día tras día. Queremos pedirte que nos perdones. Humildes de corazón, queremos humillarnos en tu presencia una vez más, mi Dios, reconociendo tu señorío, reconociéndote, Señor, que no somos nada si tú no vas con nosotros, Señor. Y en este tiempo de pandemia, Señor, hoy, Señor, te damos gracias porque tenemos esperanza en ti. Nuestra vida está escondida en ti, Señor. Sabemos que si vivimos, Señor, el propósito es vivir para ti, Señor. Y hoy, Señor, estamos renovando ese propósito delante de tu presencia. Padre, y si quieres llevarnos a tu presencia, Señor, gracias porque sabemos que tenemos una promesa que nos espera, Señor, que es la vida eterna. Te damos gracias, oh Dios. Ayúdanos como iglesia a levantarnos una vez más, oh Dios. A ver, Señor, todo lo lindo, todo lo bueno que tú traes para nosotros, para nuestra vida, Señor. Oramos por la iglesia del Nazareno de Tibás. Oramos, oh Dios, por ese renacer, por ese renuevo, por eso, Señor, que tú traes a este lugar, Señor. Oramos y como un solo cuerpo, Señor, creemos en fe. Oramos en fe, Señor, por todos esos milagros que tú vas a hacer. Oramos, oh Dios, por todas esas restauraciones. Oramos por todas esas personas que van a ser alcanzadas, oh Dios, por medio, Señor, de lo que tú vas a hacer en este lugar, Señor. Te doy gracias por la iglesia del Nazareno en Costa Rica, por nuestros pastores. Gracias, Señor, por nuestros líderes, Señor, bendíceles, guárdalos, dirígelos, oh Dios. Te doy gracias, Padre Santo, y ayúdanos a levantarnos como iglesia. Padre, que ningún fracaso que el enemigo pueda traer, Señor, a nuestra vida, Señor, sea, Señor, para hundirnos. Por el contrario, hoy nos levantamos en victoria, Señor. Te damos gracias y ponemos, Señor, la vida de cada una de las personas que hoy nos ven, que están ahí, Señor, conectadas con nosotros, que han recibido esta palabra tuya, Señor, en tus manos, pidiendo, Señor, que tú les bendigas. Que tú, Señor, pongas en ellos, oh Dios, ese convencimiento, ese deseo de hacer tu voluntad, de vivir en humildad, de tener comunión, de vivir una vida santa, en santidad, Señor, que es lo que tú esperas y demandas de tus hijos, oh Dios. Aquí estamos, papá. Queremos pedirte una vez más tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús nos levantamos en fe, Señor, y creemos, Señor, que tú, Señor, eres capaz de abrir ese mar que tenemos de frente, Señor. Si tenemos que pasar por el fuego, no nos vamos a preocupar. Si tenemos que pasar por el agua, no nos vamos a ahogar, Señor. Sabemos que tú nos vas a ayudar a pasar ese mar y cuando estemos al otro lado, Señor, vamos a cantar ese himno de victoria, así como dice esta canción, Señor. Gracias. Señor, hoy la hacemos nuestra, Señor, y cantamos, nos unimos cantando este himno de victoria. Padre, gracias, porque esa es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios me les bendiga. Qué gusto poder haber compartido con ustedes en este día. En realidad que nos sentimos muy contentos, muy honrados nuevamente de haber tenido este tiempo con ustedes. Esperamos poderlos ver muy pronto.
Les recuerdo, hermanos, que somos una sola iglesia y les pido, por favor, que podamos unirnos en oración. Que cuando Dios nos permita volver a este lugar, a reunirnos de manera presencial, no seamos iguales, seamos mejores, seamos renovados nuestros corazones, seamos llenos de esa simiente. Pidámosle a Dios que ensanche nuestras estacas, que ensanche nuestros corazones para recibir de Él más de esa llenura. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios los guíe, que esta semana sea una semana de mucha bendición para ustedes y sus familias. Que sea una semana de victoria en Cristo Jesús, para la gloria y honra de Él. Que Dios les bendiga, un abrazo hasta sus casas, hasta sus hogares, se les quiere un montón y nos vemos próximamente en las diferentes actividades entre semana. Un abrazo, bendiciones.